Fui el mejor asistente beta que jamás tuvo mi jefe alfa. En la oficina, resolvía su trabajo con facilidad. En casa, cuidaba de su vida personal. Cuando entraba en celo, lo sujetaba y le inyectaba un supresor de feromonas en el cuello. Sereno, competente, eficiente, era la herramienta perfecta que toda novela BL parecía necesitar. Pero al final del año, entregué mi carta de renuncia. Ni siquiera la miró antes de firmarla. En la víspera de Año Nuevo, vino a golpear furiosamente mi puerta. En cuanto la abrí, el alfa me empujó y hundió los dientes con violencia en la parte trasera de mi cuello. Asistente Forrest, dijo, parece que tendré que marcarte de verdad, o seguirás tratando de escapar. Aunque no podía oler las feromonas abrumadoras que llenaban la habitación, podía sentir la feroz lucha primitiva que se desataba dentro. El Omega gimoteaba, atrapado entre la resistencia y la rendición. Lucas estaba al límite, los ojos inyectados en sangre, las venas marcadas. Con la mirada ardiente de deseo, me miró, aturdido. Sin dudarlo, le agarré el cabello y le estrellé la cabeza contra la pared. Mi rodilla quedó encajada entre sus piernas, inmovilizándolo. Una mano le sujetaba el hombro, la otra le inyectó el supresor en el cuerpo. La inyección fue rápida, y su efecto también. Lucas soltó un gemido apagado antes de desmayarse de dolor y caer en mis brazos. El alfa estaba controlado. Solo quedaba el Omega tembloroso. Me acerqué a él con un disculpa la intromisión. Estaba demasiado débil para resistirse, así que le administré el supresor con facilidad. Una vez que se llevaron a Lucas en el coche que había llamado, me quedé junto al Omega hasta que recuperó la conciencia. No sufriste daño mientras estabas inconsciente. Aquí tienes una prueba en vídeo, le dije, entregándole un celular y un contrato en papel. Léelo con atención. Espero que podamos llegar a un acuerdo mutuo. Le transferí dinero, cargado, por supuesto, a la cuenta de Lucas. No era la primera vez que limpiaba un desastre por él. En los 5 años que trabajé como asistente de Lucas, había obligado o sobornado a incontables personas para que firmaran acuerdos de confidencialidad. Joven, rico y absurdamente atractivo, Lucas poseía una feromona con aroma frío, inusualmente seductora. Irradiaba un encanto casi antinatural, que atraía a los omegas en celo como polillas a la luz. Incluso algunos betas ambiciosos intentaban meterse en su cama. Lucas era magnético. Todos querían probarlo. La primera vez que nos conocimos, un omega en la calle lo arrastró al celo. Nadie se atrevía a intervenir, excepto yo. Le pedí prestado un supresor a un alfa cercano, me acerqué sigilosamente por detrás y lo derribé. Su boca, que apuntaba al cuello del omega, se cerró con fuerza sobre mi brazo. Contuve el dolor, lo noqueé de un puñetazo y le inyecté el supresor. El omega al que rescaté no me lo agradeció precisamente. Me abofeteó, avergonzado y furioso. ¿Quién te pidió que te metieras? Después de ese incidente, Lucas me contrató con un sueldo altísimo, recién graduado de mi carrera en automatización, para que trabajara como su asistente. No sabía nada de oficina, pero era un beta fuerte y resolutivo. Solo eso ya dejó satisfecho a Lucas. Pasó el tiempo. Tras 5 años a su lado, me convertí en el asistente perfecto, desde la administración hasta guardaespaldas. Fuera en el trabajo o en la vida diaria, lo cuidaba con meticulosa dedicación, ni un solo error. A veces incluso me preguntaba, si yo me iba, ¿cómo se las arreglaría? Pero aún así, quería renunciar. Los padres de Lucas estaban cada vez más desesperados por su matrimonio. Antes de las vacaciones, le organizaron varias citas a ciegas. Incluso eso, me lo encargó a mí. Mandó mezclar las feromonas de los omegas en perfumes y me obligó a oler cada uno. Con el aroma que yo eligiera, él tendría una cita. Sinceramente, pensé que se había vuelto loco. Aunque, para ser justos, algunos olores eran agradables. Pero saber de dónde venían me revolvía el estómago. Aún así, con expresión neutral, completé la tarea y me obligué a elegir uno, con un aroma fresco. ¿Te gusta este? Me preguntó Lucas. Huele limpio, respondí. Las comisuras de sus labios se alzaron. A mí también me gusta. Cuando salía a esas citas, incluso reservaba una mesa contigua solo para mí, haciéndome parte de su espectáculo. Al principio, me negué.
Era incómodo para su cita. Y difícil de explicar a sus padres. Pero Lucas solo decía, si yo te respaldo, ¿a qué le temes? Cada vez que me obligaba a hacer algo ridículo, decía esas mismas palabras. Y cada vez cedía ante él. Una hermosa Omega se sentó frente a Lucas, con un destello desafiante en la mirada. Parecían dos alces enfrentados en una batalla silenciosa. Fue directa. No me gustan las dinámicas centradas en los alces. Mis preferencias no son bien vistas por la sociedad. En las relaciones íntimas, debo ser la dominante. ¿Puedes aceptar eso? Con un moretón visible en la frente, Lucas respondió con firmeza, no puedo. Ella soltó una risita. Bueno, eso simplifica las cosas. Se levantó. No me quedaré a comer. Tengo que volver con mi esposa. Al irse, le dio una palmada en el hombro. Una relación AB, ¿eh? Sé valiente, como yo. Suerte a los dos. Por fuera, mantenía la compostura. Por dentro, quería gritar. ¿En serio creían que yo salía con Lucas? La gente no tenía vergüenza para inventar cosas. Nos gustara o no, algunos rumores ya habían echado raíces. Lucas, con feromonas tan intensas que parecían armas, había sido apodado el alfa andante. Su atractivo sexual era tan potente como el de un incubo, y aún así seguía soltero, con un historial limpio como una hoja en blanco. No cuadraba, y como yo era la persona más cercana a Lucas, fui el primero en quedar atrapado en el chisme. Decían que no era solo su asistente, sino su novio beta secreto. Porque los padres de Lucas eran anticuados y solo aprobaban relaciones tradicionales supuestamente habíamos tenido que ocultar lo nuestro. Y para ser justos, esa parte no era del todo mentira, los padres de Lucas realmente no aprobaban a los betas. Cuando lo emparejaron con un Omega que ya estaba casado, otra vez, empecé a preguntarme si había algo mal con mi olfato. ¿Por qué siempre terminaba oliendo Omegas comprometidos? Finalmente, sus padres no pudieron seguir callando. No somos personas intransigentes, dijeron con cautela, pero de verdad no podemos aceptar una orientación tan poco convencional. Vi la lucha interna en sus rostros. Así que les dije justo lo que querían oír, entiendo. Pronto dejaré de estar cerca del presidente Lucas. Renunciaré en unos días. Solo entonces sus expresiones tensas se suavizaron, mostrando algo parecido a la sinceridad. Lucas regresó del baño y se sentó a mi lado, como si fuera lo más natural del mundo. Tomó un trozo de pescado y lo colocó en mi cuenco. No sabe tan bien como el tuyo, comentó con tranquilidad. A finales de año, una fuerte gripe comenzó a circular, y yo la contraje. Pero hoy era un día importante. Aún con fiebre y usando mascarilla, tuve que ir a la oficina. Lucas estaba inusualmente concentrado en el trabajo, con la vista clavada en la pantalla, completamente ajeno a mi estado. Coloqué mi carta de renuncia frente a él. Ni siquiera la miró, simplemente firmó su nombre al final. Le pregunté, con voz nasal y ronca, ¿ni siquiera vas a revisar lo que acabas de firmar? No hace falta, respondió Lucas. Confío en cualquier documento que pase por tus manos. Una confianza total. Me quedé sin palabras y, curiosamente, un poco amargado. Mis dedos se aferraron a la carta de renuncia. Y por un momento, solo un instante, se me cruzó un pensamiento inapropiado, ¿realmente debería irme? Tal vez no estaría tan mal seguir a su lado. El salario era excelente, los beneficios generosos. Si tan solo el jefe no fuera tan problemático. Pero entonces, los recuerdos regresaron como una avalancha, el sonido de una tela rasgándose. Dientes hundiéndose en la piel. Lágrimas saladas, sudor y vergüenza. Y esos ojos, oscuros de deseo, ya no humanos. Me sacaron de inmediato de esa fantasía. Voy a casa por Año Nuevo, dijo Lucas. Si tú no vas, ¿quieres pasarlo en mi casa? El año pasado, ninguno de los dos volvió a casa. Me quedé en su casa más de una semana, haciendo el papel de cuidador personal, 3 comidas al día, medicamentos a tiempo, acompañándolo durante su fase de sensibilidad. Una noche, escupió en secreto sus pastillas y se coló en mi habitación mientras dormía. Tuve que luchar con él, y le mordí el hombro tan fuerte que le dejé marcados los dientes. A la mañana siguiente, Lucas no recordaba nada.
Me preguntó si un ladrón había entrado la noche anterior y lo había atacado. Furioso, dejé mi carta de renuncia sobre su escritorio y desaparecí durante 3 meses. Usó todos los medios posibles para encontrarme y hacer que regresara. Incluso jugó la carta de la lástima, diciéndomelo en persona: mi vida sin ti se ha vuelto realmente mala. Me ablandé y regresé a su lado. Después de eso, por más que lo detestara, cada vez que llegaba su fase de sensibilidad, le inyectaba los supresores más fuertes y efectivos. Respondí honestamente a su pregunta: probablemente me vaya a casa en las fiestas. Lucas preguntó: ¿y cuándo vas a volver? No voy a volver, dije, igual de sincero. Él sonrió levemente. Vaya, nuestro querido asistente Forrest por fin sabe hacer bromas. Vuelve pronto y te llevaré de vacaciones, con todos los gastos pagados. ¿De acuerdo? Ni acepté ni rechacé. Una compañera del departamento de RRHH se sorprendió al enterarse de que me iba. Revisó mi archivo y me preguntó: asistente Forrest, si te vas, ¿qué hará el presidente Lucas? ¿Puede siquiera arreglárselas solo? Negué con la cabeza. Ese ya no es mi problema. Ella dudó un momento y luego preguntó con suavidad: ¿puedo saber por qué renuncias? Guardé silencio un buen rato. He ganado suficiente dinero. Y más que nada, no quiero volver a ver la cara de Lucas nunca más. En el trabajo, era el compuesto y confiable asistente Forrest. Pero después de renunciar, me convertí en Tom Forrest, el tipo que podía pasar todo el día en cama viendo vídeos sin sentido. Mis padres llamaron para confirmar, una vez más, que había comprado el boleto para volver a casa por las fiestas, y luego, como siempre, cambiaron el tema a mi hermano Alfa menor. Tyler encontró un Omega, dijeron. La familia tiene buena posición, y vendrán con nosotros en Año Nuevo. No podemos dejarlos llegar con las manos vacías, ¿cierto? ¿No deberíamos preparar un regalo? Como Alfa nacido en una familia beta, Tyler Forrest era la joya de los ojos de todos. Agotó a nuestros padres, y luego recurrió a mí, su hermano beta con alto salario, para conseguir más. Sabía exactamente lo que querían decir. Así que les transferí algo de dinero. Una vez que tuvieron el dinero, de pronto recordaron mostrar un poco de preocupación. Cuando se enteraron de que tenía gripe, hubo una pausa al otro lado de la línea. Y luego, esa frase helada: cariño, quizás sea mejor que no vengas en estas fiestas. No quisiéramos que enfermaras a nadie. Colgué la llamada y cancelé el boleto de avión. Con el reembolso, al menos podía pagar 2 platos más para mi cena de Año Nuevo en solitario. Pero cuando llegó la víspera de Año Nuevo, ni siquiera pude comer esa cena. La fiebre no había bajado, había empeorado. Unos días atrás, los sueros me habían ayudado a estabilizarme. Pero en cuanto dejé los antibióticos, el virus volvió con más fuerza. Afuera, se escuchaban los fuegos artificiales estallando en las calles. Bajé el volumen de la televisión al mínimo, me acurruqué bajo la manta e intenté dormir. Entonces se escucharon unos golpes fuertes y constantes. No eran fuegos artificiales. Alguien estaba tocando la puerta. Apenas la abrí, un Alfa me empujó hacia adentro y hundió los dientes en mi nuca con un gruñido feroz. Asistente Forrest, parece que realmente tengo que marcarte, o seguirás escapando. Era Lucas. Después de días de silencio, después de haber bloqueado todas las formas de contacto, igual encontró la manera. ¿Renunciaste? ¿Me bloqueaste? Rugió, mordiendo mi piel como castigo. ¿Por qué no puedes simplemente decir lo que sientes en lugar de desaparecer sin una palabra? Sus dedos fríos se deslizaron bajo mi camisa y presionaron mi costado, haciéndome jadear por el escalofrío. ¿Por qué estás ardiendo así? ¿Estás en celo? Yo estaba mareado. Y sin palabras. ¿De verdad se había olvidado de que yo era un beta? ¿Donde creía que tenía una glándula para marcar? ¿De dónde pensaba que sacaría un ciclo de celo? Suéltame. Intenté apartarlo. Pero con el cuerpo debilitado por la fiebre y la voz congestionada, solo parecía que me resistía por apariencia. Lucas me levantó en brazos. Ahí fue cuando me di cuenta, algo tampoco andaba bien con él. Sus manos estaban heladas, pero su cuerpo ardía. Respiraba con dificultad. Todas las señales eran claras, estaba entrando en celo. ¿Qué intentas hacer? Pregunté,
temblando. Marcarte, permanentemente. ¿Acaso sabes siquiera quién soy? Mi voz temblaba. Lucas me arrojó a la cama, inclinándose sobre mí con una mirada helada. Eres Tom Forrest. Mi asistente desobediente. Mis pupilas se contrajeron. Estaba completamente consciente. No era el instinto. No era un estado de confusión. Se quitó el cinturón y lo azotó contra mi cintura expuesta con fuerza. Cuando me estremecí de dolor, Lucas sonrió con satisfacción. Luego usó el cinturón para atar firmemente mis muñecas. Reuní todas mis fuerzas y le advertí, Lucas. ¿Te vas a arrepentir de esto? Ah, sí. Su voz descendió a una calma aterradora. Si lo ves así, ¿cuántas veces debería haberme arrepentido ya? Él lo sabía. Sabía todo. Esa horrible certeza drenó hasta el último gramo de resistencia de mi cuerpo. No sabía si era la fiebre o el miedo a que todo se descubriera, pero no podía dejar de temblar. Mi cuerpo ardía tanto que incluso los labios de Lucas se sentían fríos contra los míos. Su voz era cruel. Tom, no entiendo qué es lo que sigues intentando aferrarte. Has tenido infinidad de oportunidades para decir que no. Pero jamás las tomaste. ¿Basta? Intenté darle una patada, débilmente. Solo logró que Lucas se volviera más agresivo. Sus dedos rozaron el interior de mi muslo, provocándome. ¿Aún finges? ¿Finges que no te importaba cuando salía en citas a ciegas? ¿Finges que no sientes nada por mí? Soltó una risa suave, burlona. ¿Cómo podrías olvidar esas noches, cuando abrías la puerta solo para mí? Noches llenas de miedo y anhelo. Donde me convertía en un objeto de deseo, dejando que el amor se volviera el lazo que apretaba mi propio cuello. Tenía todo el derecho a decir no, a resistirme, incluso a pelear con uñas y dientes si era necesario. Pero elegí ceder. Aceptar cada parte de él. Y ahora, esta era mi condena. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, enfriándose en líneas húmedas y silenciosas. Luchaba por respirar. No esta noche, estoy enfermo. Tú también podrías contagiarte. La sala de emergencias en Nochevieja no estaba más tranquila de lo habitual. Lucas me ayudó a subir a una cama de hospital, cuidando con delicadeza el brazo conectado al suero. Estaba tan agotado que apenas podía abrir los ojos. Aún así, no olvidé preocuparme por él. Después de tomar supresores, nada de cafeína ni alcohol por 24 horas. No, lo sé, interrumpió Lucas, inclinándose para arroparme con la manta. Se sentó en una silla y colocó su mano suavemente sobre mi frente. Duerme. Deja el resto en mis manos. No podía ignorar su presencia a mi lado. Así que me rendí ante mi cuerpo enfermo y dolorido, y dejé que el sueño me venciera. Al cabo de un rato, murmuré, ¿podrías encender la tele? Solo, quiero oír algo. Claro. Lucas sacó su teléfono y puso una serie. Mi mano derecha, la del suero, estaba helada. Una mano cálida la cubrió con suavidad. Mis pestañas temblaron, pero no abrí los ojos. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo cuando terminó la cuenta regresiva. Lucas susurró, «Feliz año nuevo». Esa noche dormí profundamente. Demasiado profundamente. Y tuve un sueño inquietante. En él, Lucas me miraba como miraba a todos sus pretendientes, con una indiferencia distante. Tom, dijo con frialdad, ¿cómo pudiste siquiera pensar eso? Para mí, ya no vales nada. Me desperté de golpe. Me habían retirado el suero. La silla junto a mí estaba vacía. Como debía ser. Debía haber venido solo a urgencias. Haberme cuidado solo. Lo de anoche no fue más que un raro destello de compasión de Lucas. Cerré los ojos. Y cuando los abrí otra vez, ahí estaba Lucas. ¿Estás despierto? Había entrado tan silenciosamente que ni siquiera oí sus pasos. El termómetro electrónico emitió un pitido suave. Lucas exhaló con alivio. Tu fiebre por fin bajó. ¿Quieres ir al baño primero? ¿Compré desayuno? ¿Quieres comer algo? Guardé silencio. Él volvió a tocar mi frente, con suavidad. ¿Aún te sientes mal? No.
Le sujeté la muñeca y aparté su mano. Y entonces dije las palabras que en realidad no sentía: solo pienso que deberías irte. Mis padres eran betas honestos y comunes. Desde pequeño me enseñaron: sigue el camino marcado. No causes problemas. Así que renuncié a mi derecho de participar en competencias académicas y me enfoqué en preparar el examen de ingreso a la universidad. Mientras tanto, mi hermano Alfa menor tuvo libertad de seguir sus sueños en una academia deportiva. Cuando recibí la oferta de trabajo de Lucas, mis padres expresaron claramente su desaprobación. ¿Salvaste a un Alfa en la calle y te ofreció un empleo bien pagado? Suena falso. El tono de mi padre fue categórico: algunos ricos se cansan de los problemas con los omegas y se van por los betas. Tú deberías graduarte y conseguir un trabajo obrero. Mejor si es en una gran empresa. Y aún así, cuando mi hermano Alfa se quejaba de que sus humildes padres beta no podían darle la vida lujosa que sus compañeros tenían, ropa de marca, viajes al extranjero, ellos acudían a mí. Bajo su presión, me humillé y supliqué a Lucas otra oportunidad. Le prometí trabajar hasta el límite. 2 días antes de integrarme oficialmente a la empresa, cené en casa. Mis padres beta, una vez más, me dieron su filosofía de supervivencia beta: no destaques. Obedece las reglas. Siempre escucha a tu alfa. Y lo más importante, conoce bien el valor que aportas a tu jefe. Yo creía que mi valor para Lucas era un cocinero residente que sabía preparar buenas comidas. Un secretario meticuloso que nunca cometía errores. Y sobre todo, un supresor humano. Alguien que mantuviera sus instintos bajo control y le ayudara a mantenerse casto para su futura esposa Omega. Si alguna vez me enamoraba de él, eso sería una traición, una señal de que no era lo suficientemente leal. Mientras Lucas fue llamado a casa para una cena familiar, aproveché para gestionar mi alta médica. Pagué una cantidad absurda por un boleto de avión de último minuto. Todo lo que quería era alejarme de él. Pero no sabía a dónde ir. La primera palabra que surgió en mi mente febril fue hogar. Mientras esperaba mi vuelo en el aeropuerto, Lucas apareció, arrastrando una maleta. Se quitó los guantes, revelando sus manos delgadas y bien definidas. Se apartó el cabello oscuro y suave, y me tocó la frente. ¿Por qué no me dijiste que te habían dado el alta? Lo miré, aturdido. No tenía idea de cómo me había encontrado. Él continuó: tu boleto es hacia Ciudad Jian. ¿Vas a casa? Abrí la boca. ¿Cómo lo supiste? Reservaste 2 boletos, dijo Lucas, con un tono de resignación. Después de salir tantas veces con él, había desarrollado la costumbre. Incluso en mi estado febril y confuso, reservé 2 boletos por instinto. Uno para mí, y otro para Lucas. Fue un error de reserva. Y usaste mi tarjeta. Te haré la transferencia, dije. Lucas se sentó a mi lado. Olvídalo. No importa, nuestro vuelo se retrasó tanto que terminó saliendo de madrugada. Estaba enfermo, sin dormir, completamente agotado. Cuando abrí los ojos, estaba acurrucado en los brazos de Lucas. Me despertaba con suavidad. Es hora de abordar. Su abrigo caro estaba sobre mí. Llevaba ese aroma fresco y tenue que ya me era familiar. Y por alguna razón, me hacía sentir seguro. Lo cual me asustaba. Incluso después de aterrizar en Ciudad Jian, aún no había asimilado lo que había pasado. Por un error en la reserva, Lucas había venido conmigo a casa. Y yo, originalmente, planeaba escapar de él. Busqué atracciones turísticas en Ciudad Jian, pero todas estaban cerradas por las festividades. Lucas se dio cuenta enseguida. Extendió la mano y me agarró la muñeca, con firmeza suficiente como para que no pudiera zafarme. Me voy contigo a casa, dijo. Como tu novio. No sabía cómo explicárselo a mi familia: queridos todos, él es mi jefe. Decidió no pasar las fiestas con su propia familia y venir con la nuestra. Antes de entrar a casa, Lucas había comprado tantos regalos que apenas podía cargarlos. Intenté ayudar a aligerar la carga. En su lugar, él escaneó un código y me compró una bolsita térmica en ese instante, metiéndomela en la mano. Tú lleva esto. Así que ahí estaba yo, sujetando la bolsa caliente, caminando detrás de él.
Ya dentro, Lucas abrió su maleta. En su interior había aún más regalos lujosos, por un valor de decenas de miles, al menos. No sabía que les gustaba al tío y la tía, así que traje algunas cositas para mostrar respeto. El suelo del salón ya estaba cubierto de regalos, apilados como una montaña. Los ojos de mi familia se abrieron como platos. Incluso la Omega que salía con mi hermano parecía más interesada ahora en Lucas. Lo miró con timidez. El novio de tu hermano es muy adinerado. Apenas salieron esas palabras de su boca, las expresiones de mis padres y mi hermano cambiaron por completo. Tu hermano es el beta con más suerte que he visto. Y entonces, me apuntó directamente. Incluso después de un aborto, lograste conseguir un alfa de tan alta calidad. Miré a mi madre, incrédulo. Ella era la única que sabía ese secreto. Evitó mis ojos, incapaz de sostener mi mirada. Lucas me rodeó la cintura con un brazo, dándome suaves palmadas para aliviar mi tensión. Fue culpa mía, dijo con calma. No tomé las precauciones debidas, y lo dejé embarazado cuando no debía. Su cabello aún estaba húmedo cuando me arrinconó contra la pared. Ese aroma fresco, familiar, se mantenía en la punta de mi nariz. Su mirada ejercía una presión aplastante, dominancia pura de un alfa irradiando de su cuerpo como calor. Tenemos que hablar, sobre el embarazo. Me observó fijamente, su voz tornándose más fría. Que yo recuerde, nunca llegué a entrar. Así que es imposible que estés. Se detuvo. Embarazado de mí. Así que Lucas no lo sabía. Lo miré directamente a los ojos. Dime, pregunté, ¿cuándo recuerdas que fuimos íntimos por primera vez? Lucas entrecerró los ojos. La primera vez que te fuiste sin decir nada. Cuando regresaste, yo estaba furioso, y tú no dijiste que no. Pero el recuerdo que guardaba era mucho más antiguo. De cuando la sangre aún ardía. Una noche sacada directamente de una película para adultos. Me resistí. Y luego, poco a poco, dejé de hacerlo. ¿Cómo dice el refrán? Conoce tu lugar. Cuando el jefe dice que vayas al este, ni se te ocurra ir al oeste. Mi deber más importante era ser el supresor humano de Lucas. Calmarlo durante su celo, usando todos los medios necesarios. En el momento en que dejé de resistirme, Lucas perdió por completo el control. El deseo que había estado reprimiendo estalló de golpe. Después, no planeaba irme de inmediato. Mientras me lavaba, recordaba aquellos momentos intensos, como una tormenta. Y los besos suaves y persistentes que Lucas me había dejado. Tenían sabor a amor. Aunque aún no supiera qué era realmente amar, en una olla de cerámica blanca, hervía arroz con leche. El tocino chisporroteaba, dorándose en la sartén. Después de haber sido destrozado toda la noche y sumido en un torbellino de pensamientos, terminé preparando un desayuno bizarro de fusión oriental y occidental. Lucas se levantó y se vistió. Bajo mi mirada cautelosa y esperanzada, dijo la peor broma de su vida, ¿entró un ladrón anoche? Se arremangó y mostró las marcas de arañazos en su musculoso antebrazo. Siento como si me hubieran dado una paliza. Mi corazón, y la verdad que estaba a punto de confesar, cayeron al fondo de un abismo oscuro. No era amor. Era solo deseo, liberado en un momento de celo inconsciente. Cuando permanecí en silencio, la mirada de Lucas se volvió más fría. Me sujetó la barbilla con fuerza. Entonces, ¿de quién es ese bastardo? ¿Necesitas que te consiga ayuda legal? Justo cuando abrí la boca. La puerta se abrió de golpe. Una Omega desaliñada, en pleno celo, irrumpió en la habitación. Ayúdame, me siento fatal, por favor, ayúdame. Mi hermano, empapado en sudor, lo siguió, llevaba aún menos ropa que la Omega. Por suerte, Lucas había tomado su supresor con antelación. Aún conservaba el control. Aún así, pidió otra inyección. Respirando con dificultad, dijo, esta Omega, algo no va bien. Por supuesto que algo no iba bien. La compatibilidad entre esta Omega y los feromonas de Lucas era del 98%. A un suspiro de romper el récord mundial. En otras palabras, el destino había guiado a Lucas hasta mi casa. Y hasta la Omega destinada a ser su pareja. Los padres de Lucas estaban encantados.
Incluso me transfirieron una bonificación. Su madre me dijo con sinceridad, todo ha sido gracias a ti. Te quedaste a su lado y lo ayudaste a evitar el mismo error que cometió su padre. Ese error se refería a caer en celo por culpa de otra Omega. Y engendrar un hijo ilegítimo. Ese hijo una vez causó un caos enorme en la familia Lucas. Por eso Lucas siempre había sido tan contenido y casto. Nunca quiso repetir el error de su padre. Y técnicamente, no lo hizo. Porque fui yo quien abortó al niño. Ya le había despejado el camino. Ni siquiera podía sonreír. La Omega estaba feliz. Por fin podía subir de estatus. Ya no tendría que envejecer junto a un alfa de una familia humilde de betas. Mi hermano estalló. Perdió la cabeza. Gritando, llorando, amenazando con cortarse las muñecas. Nos odiaba a todos. Odiaba a toda esta familia. Si yo fuera un alfa rico, Andrew nunca me habría dejado. Mis padres rápidamente redirigieron su ira hacia mí. Inútil. Solo sirves para arruinarlo todo. Lo perdimos todo por tu culpa. Me soné la nariz con calma. Desde fuera, parecía un completo extraño, completamente imperturbable. ¿Ya acabaron con este drama? Perfecto, entonces me voy. Te han crecido alas, ¿eh? Escupió mi padre. Siempre supe que eras rebelde. Debí habértelo sacado a golpes cuando eras niño. Si contábamos desde que empecé a trabajar para Lucas, estos 5 años fueron, en efecto, los más rebeldes de mi vida. Quizás fue porque había escuchado demasiadas veces a Lucas decir cosas como, siempre te respaldaré. Pero ahora, Lucas había sido arrastrado de vuelta para discutir un matrimonio. Probablemente no nos volveríamos a cruzar en esta vida. Mi respaldo había desaparecido. De ahora en adelante, solo podía contar conmigo mismo. Sí, asentí, pero ya es demasiado tarde para eso, viejo. No podrías golpearme ni aunque lo intentaras. Todos los consejos de vida para betas que solía soltar eran basura. Solo sirvieron para hacerme la vida más difícil. Las únicas veces que conseguí algo bueno, fue cuando me defendí. Mi relación con la familia Forrest se había roto oficialmente. Cancelé el contrato de alquiler de mi apartamento. Planeaba tomar el dinero que me había dado Lucas e irme a otra ciudad para vivir en libertad un tiempo. Escuché que la Omega fue colocada a la fuerza en la empresa de Lucas como su asistente ejecutiva. No le fue bien. Provocó todo tipo de problemas. Antiguos colegas me escribieron para quejarse, asistente Forrest. Si tan solo siguieras aquí. Bajé la mirada y respondí con un emoji de sonrisa forzada. Chocolate, ¿cierto? Una encantadora Omega me colocó una porción de pastel frente a mí. Mira la presentación. ¿Se ve bien? Observé el emplatado y luego di mi veredicto. Nada mal. Has mejorado mucho en decoración. Se sonrojó un poco. Esa Omega era mi vecina del departamento de enfrente, una pastelera principiante. Fue la primera persona en esta ciudad desconocida que me ofreció algo de calidez. Sabía que le gustaba. Pero también sabía que nunca pasaría nada entre nosotros. Incluso si aceptaba mi sinceridad. Incluso si estaba dispuesta a enfrentar la verdad de que mi cuerpo una vez albergó un embrión. Yo no quería atarla. ¿Quieres oler mi feromona?, preguntó tímidamente, ofreciéndome un pequeño frasco de perfume. No entendí bien el gesto, pero accedí. Un aroma dulce y profundo me golpeó la garganta. No me desagradaba. De hecho, le quedaba perfecto. Encajaba con su identidad de pastelera. Fue caro, dijo, sonriendo. Es personalizado. Ahorré mucho tiempo para comprarlo. ¿Y bien? Preguntó expectante. ¿Huele bien? Asentí. Tu feromona es realmente única. Sonriendo de oreja a oreja, me entregó el pequeño frasco de muestra. Puedes quedártelo. Salí de su pastelería con una bolsa llena de pan, suficiente para ahorrarme 2 cenas. Lucas estaba de pie en la puerta de mi casa. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Al verlo, no me sobresalté. Ni siquiera lo miré 2 veces. Él olfateó el aire y dijo, ¿qué es ese olor, Omega? Solo entonces lo miré.
Para un beta, siempre fue extraño cómo otros podían identificar el género por el aroma. Lucas se movió rápido. Metió la mano entre la puerta, impidiendo que se cerrara. ¿No vas a invitarme a entrar?, preguntó. He estado esperando mucho tiempo. No lo detuve. Pero tampoco le ofrecí nada. Los ojos de Lucas se quedaron fijos en el frasco de feromona que había dejado sobre la mesa de café. Claramente, sabía lo que era. ¿No vas a explicarlo? No hubo explicación. ¿Cuándo cambió tu gusto? ¿Ahora te gustan las omegas? Sonaba como si me estuviera interrogando. Aún así, lo ignoré. Tom, por favor. Mi mano se detuvo sobre la cafetera. Era la segunda vez que oía a Lucas decir esas palabras. Se colocó detrás de mí, rodeándome la cintura con los brazos, su rostro enterrado en el hueco de mi cuello. Háblame, por favor, dime algo. Sabes que no fue mi culpa. No tuve opción. Su voz temblaba. No me casaré con él. Solo te quiero a ti. Me quitaré las glándulas, o tomaré medicamentos para reducir mi sensibilidad a las feromonas, lo que sea. Podrías. ¿Volver conmigo? Solté una pequeña risa y pregunté, ¿por qué quieres que vuelva? Porque sin mí, ¿no tienes quien haga tu trabajo sucio? No, dijo Lucas con firmeza. Me abrazó más fuerte. Porque me acostumbré a tenerte en mi vida. Porque no soporto perderte. Porque, te amo. Por fin dijo las palabras que había deseado escuchar durante tanto tiempo. Pero ya era demasiado tarde. Lucas, ¿soy patético? Me solté de sus brazos y lo miré de frente. Confundido, preguntó, ¿por qué dices eso? Cada vez, hice una pausa. Cada vez que cedes, cada vez que dices algo dulce, dejo todo y regreso a ti como un perro. A Lucas solo le bastaba una palabra, y yo olvidaba cada momento que me había roto el corazón. Bajo la excusa del deber y la lealtad, volvía a su lado. Y seguía soñando con un amor que nunca llegaría. Él preguntó con cautela, ¿entonces esta vez, es igual? Cuando no respondí, se inclinó para besarme. Giré la cabeza. No me beses, y entonces, hundí mis dientes en la base de su cuello, justo donde estaba su glándula. Mordí tan fuerte, como si fuera mi peor enemigo. Lucas no se resistió. Me atrajo hacia sus brazos y bajó la cabeza, inclinándola para que pudiera morderlo con mayor facilidad. Te amo, susurraba. Fue extraño. Estaba sufriendo, pero sus palabras estaban llenas de felicidad. El sabor a sangre estalló en mi lengua, mezclado con el leve y familiar aroma frío de sus feromonas. Cuando me besó, lo hizo con cuidado y contención. Estaba aterrado de molestarme, pero en cuanto su mano rozó mi estómago, su expresión se torció de dolor. Fue entonces cuando me di cuenta. Lucas lo sabía todo. Tiró el pequeño frasco de perfume como si nada. Yo, enfadado, lo recogí del basurero. Eso fue un regalo. Él, tercamente, insistió, no me importa. Detesto verlo. Dime cuánto costó, se lo reembolsaré. Lucas. Le advertí. Él sacó otro perfume, ligeramente tibio por el calor de su cuerpo. Su empaque era mucho más lujoso que el de la muestra de la chica Omega. Solo tienes permitido usar este. Fragancia fría. Había pasado sabe Dios cuánto tiempo personalizando ese aroma, solo para que yo pudiera reconocer el olor de sus feromonas. El regreso del asistente Forrest a la empresa. El único que no estaba contento con ello era Andrew. Después de incontables metidas de pata, lo degradaron de asistente ejecutivo a poco más que decoración bonita. Su relación con Lucas nunca avanzó, y los padres de Lucas ya ni siquiera le presionaban. Eso dejó a Andrew con una ansiedad creciente. Así que eligió una noche en la que yo trabajaba hasta tarde para tomar la iniciativa, esperando sellar el trato con Lucas en la oficina. Lucas lo empujó directamente al baño con un golpe de pie, y luego me llamó con voz lastimera. No me apresuré. Manejé de regreso a mi ritmo habitual. Cuando llegué, Andrew ya había logrado forzar la cerradura. Al verme, su rostro se torció de furia. Nuestras feromonas son 98% compatibles, somos almas gemelas.
Es solo cuestión de tiempo antes de que terminemos juntos. Tú solo eres un beta, deberías saber cuándo retirarte. Lucas me agarró de la camisa y me atrajo hacia su regazo. Hundió la cabeza en mi pecho, tratando de calmar su celo con mi aroma. Lo cual solo lo empeoró. Échalo, gruñó Lucas. O déjalo mirar. Amor, te quiero ahora mismo. Mientras intentaba desabrocharme la camisa, Andrew enloqueció. Lucas, ¿estás loco? Yo soy tu Omega. Espera, dije suavemente. Besé a Lucas en la frente. Déjame mostrarte cómo lo ayudo a calmarse sin supresores. Iba a doler un poco. Y sí, dolió. Sin dudarlo, tomé a Lucas del cabello y estampé su cabeza contra la mesa. Se desmayó al instante. Andrew se quedó ahí, atónito. Aún así, tuvo el descaro de decir, tú no puedes estar con él para siempre. Eso no suena muy realista, respondí, arreglándome las mangas. Primero que todo, Lucas tiene ansiedad por separación. Segundo, prefiere pasarse semáforos en rojo y atravesar el país a toda velocidad para buscarme antes que tocar a otra persona. Andrew, todavía en celo, parecía en agonía. No, eso no puede ser, así que, sonreí con cortesía. Es tu turno. El día de nuestra boda, la familia Forrest intentó jugar la carta familiar, enviándome mensajes llorosos. Los bloqueé de inmediato. La mayoría de los invitados eran colegas de la empresa. Al ver que Lucas y yo nos casábamos, su reacción fue, lo sabía. No había forma de que el CEO y su asistente fueran solo compañeros de trabajo. Lucas había estado conteniéndose durante 2 meses enteros. Finalmente se desató esa noche. Mi nuca terminó cubierta de marcas de mordidas. Solo una rompió la piel. Ese fue el momento en que perdió el control. Desesperado por inyectar sus feromonas en mí. Rodeado de su aroma, que ahora me daba consuelo, dejé que mis fuerzas se desvanecieran y cerré los ojos. A la mañana siguiente, me despertaron los besos de Lucas. Buenos días, amor. ¿Necesitas servicio de despertador? Realmente, no tenía elección.